Hola, en este video vamos a terminar con la sección de delimitación que corresponde al noveno aparte de lo que es el problema de investigación. Lo que vamos a hacer en esta sección es expresar hasta dónde debemos llegar con el proyecto. Es decir, lo que tenemos que decir de manera escrita en este punto es cuáles son los alcances del proyecto, hasta dónde queremos llegar. Hay cuatro elementos que los podemos manejar que corresponden a la funcionalidad, la temporalidad, la espacialidad y la parte metodológica que nos puede servir como referencia siempre y cuando sea necesaria. Por ejemplo, desde el punto de vista de la funcionalidad, nosotros tenemos que decir explícitamente si nuestro trabajo va a ser un diseño, si va a ser una simulación, si va a ser una implementación o si vamos a validar algún desarrollo que ya hizo antes alguna otra persona. En este sentido, somos nosotros los que tenemos que dejar claro al lector hasta dónde vamos a participar o hasta dónde vamos a trabajar. De lo contrario, el lector, que muy probablemente sea uno de nuestros jurados, va a entender lo que él quiere entender y nos va a evaluar de acuerdo a unos parámetros que él en su imaginario ha creado. Evitemos eso y le decimos, mira, yo llego simplemente hasta lo que es la simulación. No voy a revisar la implementación porque cuesta mucho, porque es muy dispendioso o porque quizás es un trabajo que viene para otro proceso investigativo. Otro elemento es la temporalidad. Hay muchos elementos que son susceptibles de ser medidos o que dependen del tiempo. Si nuestras variables cambian con el tiempo, es necesario tener en cuenta el periodo en que se va a realizar la investigación. Me explico. Si quiero determinar cuáles son las características de la temperatura en una zona determinada, que si nosotros lo estamos viendo a nivel de clima, por ejemplo, estas pueden cambiar, ¿sí? Entonces, perdón, a nivel de tiempo, estas pueden cambiar. Entonces tenemos que ser muy claros cuando hicimos el estudio. No es lo mismo hacer el estudio de la temperatura en una zona cuando se encuentra en verano que cuando se encuentra en invierno. Entonces es muy claro determinar cuáles son las fechas en las que se realizó dicho estudio. O por ejemplo, si vamos a mirar cuál es la capacidad creativa de los estudiantes de ingeniería electrónica de un séptimo semestre, de un octavo semestre, tenemos que tener claro en qué año fue que se realizó el estudio, porque no son las mismas características de los estudiantes que están cursando ingeniería electrónica séptimo semestre en el año 2020 que los estudiantes que lo cursaron en el año 2015 o 2014. Entonces, para este tipo de variables que cambian con respecto al tiempo, es necesario la temporalidad. Habrán otros elementos que no son temporales, por lo tanto no es necesario que nosotros ubiquemos una delimitación de temporalidad. Por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento de un sistema de control basado en redes neuronales aplicado a un proceso Bolam-Bean, por ejemplo, ¿sí? O una planta de Bolam-Bean, que no importa si lo hacemos este año, lo hacemos dentro de 5 años, o lo hacemos en enero, en marzo, en verano o en invierno, que la respuesta debería ser similar. O sea, no depende de la fecha en que yo realice mi proceso investigativo. El siguiente elemento, que también es similar al anterior, corresponde a la espacialidad. Es decir, si el objeto de investigación o la variable del objeto de investigación depende de la zona en donde yo me encuentre. Y obviamente que esto es muy importante porque aquí hay variables intervinientes que dependen de una zona que pueden hacer que que mi objeto de investigación varíe. Pero habrán otros elementos que no son necesarios. Por ejemplo, en el caso de realizar un estudio de los niveles de radiación en la ciudad del Cairo,
Los resultados que nos entreguen, que no solo dependen de la época, sino del Cairo, van a ser muy diferentes a los estudios de radiación en la ciudad de Santiago de Chile. Vamos a tener valores diferentes. Por lo tanto, en este caso es muy importante escribir en qué ciudad, en qué región, en qué zona se realizan este tipo de estudios. Nuevamente, si nosotros vamos a trabajar en un sistema de control de temperatura para un seguidor de temperatura de un equipo de levadura de cerveza o de tostión de café. Entonces, en ese caso, ese equipo, en teoría, debería funcionar independiente de la zona de una misma manera. Por lo tanto, no es necesario que se nombre la espacialidad. La espacialidad no es necesario que se lo limite espacialmente. Si nosotros vamos a hacer un trabajo en el cual vamos a determinar en qué aumenta, en qué mejora a un robot, ¿sí? El, la ubicación de una red neuronal, entonces tampoco es necesario que nosotros lo limitemos espacialmente, porque ese trabajo que nosotros hacemos, ¿sí? Ese estudio que nosotros hacemos va a tener las mismas condiciones en una zona X que en una zona Y. Entonces no es necesaria esa limitación espacial. ¿De qué depende entonces? De que ustedes analicen cada uno de sus proyectos. El siguiente elemento, que yo lo he llamado metodología y técnicas, habla de las diferentes pruebas que nosotros vamos a desarrollar. Muchas veces estas pruebas, que son los algoritmos, que son las metodologías, que son las técnicas, nosotros desde el principio no las tenemos claras. A nivel de propuesta, a nivel de anteproyecto, muchas veces nosotros no las colocamos, pero después de que hemos hecho un estudio del estado del arte, hemos leído los antecedentes y conocemos todo el marco teórico, entonces ya va a aparecer. Por el momento, esto puede cambiar, pero para que ustedes lo entiendan, para que lo vayan de una vez trabajando, entonces ya pueden tener claro exactamente si en un sistema de control van a utilizar con una técnica clásica, como puede ser un sistema de control proporcional, integrativo, derivativo, o si por el contrario van a trabajar una técnica diferente, como un control MPC, es decir, un control predictivo, que puede eventualmente generar a priori mejores resultados que uno tradicional, pero ese es el proceso de investigación. Decir exactamente cuál es en este caso la técnica que yo voy a utilizar. O por ejemplo, en el área o la línea de las comunicaciones, nosotros podemos trabajar diferentes enrutamientos para la transmisión de paquetes de información. Entonces, para ellos, nosotros vamos a utilizar unas técnicas de enrutamientos que pueden ser también diversas y nos van a dar resultados diversos, y de una vez vamos a ser específicos y vamos a decir cuáles son esas técnicas. Y lo mismo con los algoritmos, con las metodologías o con cualquiera de los elementos específicos con los cuales, o las herramientas que nosotros vamos a trabajar, a utilizar para desarrollar nuestro proceso investigativo. Entonces, de eso se trata la delimitación, que digan exactamente hasta dónde piensan llegar con su proyecto y mediante qué mecanismos lo van a hacer posible. Con esto finalizamos nuestro primer capítulo, que es el problema de investigación, y en el caso del desarrollo de la propuesta nos queda pendiente lo que es la metodología y lo que es la parte de recursos. Muchísimas gracias y estamos listos para trabajar la siguiente unidad.